aunque esta no es una clase, por lo menos hay 12 factores distintos que interactúan para generar la hiperglicemia. La hiperglicemia, la gente cree que solamente ocurre por comer mucho azúcar, porque básicamente al comer más azúcar te sube el azúcar, pero el azúcar se forma por varias vías y de manera natural se regula normal, pero cuando fisiopatológicamente la célula beta falla, la célula alfa falla, hay una gran resistencia a la insulina, por ejemplo, o el riñón está interviniendo en el proceso, alteraciones a nivel cerebral, del tracto gastrointestinal, inflamación, o a nivel de cambios en la motilidad intestinal, generan la diabetes. Es por eso que cuando se hacen intervenciones, por ejemplo, las cirugías que se utilizan para disminuir peso, tienen impacto en varios de estos mecanismos, y por eso que, aunque no se promociona la cirugía bariátrica directamente, una manera de eliminar la diabetes, la gran baja de peso y los cambios que ocurren en el proceso bariátrico permiten entender por qué, por lo menos por un tiempo, se produce un retroceso de la enfermedad que se llama reversión, y en algunos casos por mucho tiempo, en otros casos, dependiendo de cuán avanzada está la enfermedad, por corto tiempo. Esa es la razón por la que un hospital puede prometerle a un paciente que lo va a operar y le va a quitar la enfermedad, pero seguramente podrá remitirla por un tiempo. Este concepto es interesante, porque si se fijan, la nutrición afecta a todo, pero no es la nutrición el único elemento importante en la diabetes. Probablemente nunca se olviden, si se recuerdan, como Jesús, que tuvo sus 12 apóstoles de la diabetes, tiene 12 factores, y aquí están, en este paper que les dejo aquí abajo, incluso cuál es el mecanismo y los fármacos que se utilizan para hacer que cualquiera de esos defectos se corrija y mejore. Pero, para enlazar la diabetes con la obesidad, para inicios del 2022 ocurrió algo muy interesante. Este gráfico hermoso de la Capilla Sixtina, esta pintura, donde Dios le da la vida al hombre, entre otras cosas, no solo le dio la vida, sino le pasó la barriga y otra parte son el tejido adiposo, que es tan bueno para guardar grasa, pero cuando se desregula y funciona mal, puede ser muy desastroso. Entonces, el 2022, en Lancet se hace toda una revisión en la que tratan de plantear que la diabetes no debía ser manejada solamente en función del tratamiento del azúcar, sino que debía estar de la mano del tratamiento de la obesidad. Estoy hablando, ustedes son estudiantes ya de 4 años, de la diabetes tipo 2, no la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2. El sobrepeso y la obesidad es un porcentaje importante del paciente, el 90% de la población. Para inicios del año 2022, ellos proponen que había dos maneras de observar esto. Desde el punto de vista de la obesidad, o ellos le llaman adiposopatía metabólica, o desde el punto de vista de solo la diabetes, porque solo la obesidad, con todos los cambios que genera a nivel de apnea obstructiva, hígado graso, trosis, a cambio de los lípidos, presión arterial alta, enfermedad arterial o diabetes, fíjense, uno puede ver que la obesidad puede ser un factor muy importante con todas estas comorbilidades para generar, junto con la diabetes, que se expresa ya como el azúcar elevada en sangre, hiperglicemia, todas las complicaciones que se conocen de esta enfermedad. La diabetes, claro, una enfermedad crónica, ¿no? Y acá dice cómo se conecta eso con este tema que estamos hablando de nutrición de enfermedades crónicas, ¿no? Entonces vivimos en un tiempo en donde es fácil conseguir los alimentos y es fácil producir los alimentos, ¿sí? ¿Por qué, por ejemplo, hablamos de nuestra historia, la historia del Perú? ¿Por qué el guano era un producto tan importante en el siglo XIX? Era un fertilizante, ¿no es cierto? ¿Pero por qué era tan importante? El fósforo. ¿Ah? Se necesitaba para producir alimentos. ¿Pero por qué era tan importante? Porque solo habían fertilizantes naturales, ¿correcto? ¿Quién inventó los fertilizantes artificiales, producidos en un laboratorio de manera química? Un científico judío alemán que peleó en la Primera Guerra Mundial. Haber se llamaba. Haber era su apellido, Haber. ¿Ya? Él también inventó los gases tóxicos. ¿Se han visto las películas de la Primera Guerra Mundial, no?
que se ponían estas máscaras, porque habían ataques con gases. Él inventó eso, ¿sí? Y también inventó los fertilizantes artificiales, ¿sí? Sintéticos. Y eso salvó al mundo del hambre. ¿Por qué? Porque no necesitabas, claro, todo lo que los recursos naturales son, por lo menos muchos de ellos, el guano, por ejemplo, es finito, ¿no? ¿Sí? Y se explotan, y en algún punto se va acabando, ¿sí? Entonces, pero eso permitió que ya producir alimentos, puedes producir de una manera infinita fertilizantes para enriquecer la tierra y producir alimentos. Es fácil producir alimentos, ¿correcto? Y es más fácil conseguirlos, ¿no es cierto? Conseguir los alimentos ahora, pues se tira la mano y la comida está ahí. Algo que es, si ustedes se ponen a pensar en la vida de muchos animales, la existencia de todos los animales, salvo el hombre, es buscar alimento. A eso está dedicada su existencia y después a perpetuar su especie, ¿sí? Esos son los dos motivos de la vida de los animales, de todos los animales, ¿no? Y eso explica su conducta y todo eso, ¿no? Por eso a veces no sé qué, cuando humanizamos a los perros, por ejemplo, ¿no? Lo único que quieren los perros es conseguir alimentos, ¿no? Y perpetuar su especie, nada más, ¿correcto? Nosotros también como animales también un poco queremos eso, ciertamente, pero tenemos un objetivo, bueno, es muy discutido, es filosófico. ¿Qué más? ¿Para qué más estamos acá? Pero todo eso, la facilidad de producir alimentos y de conseguir los alimentos, ¿no? Ha hecho de que nuestro mundo, desde el punto de vista del ambiente, haya favorecido la acumulación de tejido adiposo. ¿Sí? No se gasta porque es muy fácil conseguir el alimento, no gastamos energía y luego la energía está ahí al alcance de nuestra mano. La conseguimos fácil y la gastamos difícil, la acumulamos. ¿Okay? Y eso nos lleva, cambió la humanidad, ¿correcto? Cambió el entorno, cambió la biología, cambió todo. Por eso ahora vivimos en una época donde la epidemia son las enfermedades crónicas no transmisibles. Y si vemos acá, ¿no? ¿Cuáles están asociadas a obesidad? ¿Cuáles? ¿Sí? Diabetes. ¿Sí? Súper importante, como carga de enfermedad. Hipertensión arterial. ¿Sí? Hablamos de frecuencia, ¿sí? No hablo acá de un síndrome nefrótico o de un lupus, ¿no? Que sí son enfermedades, no son frecuentes, ¿correcto? Esta es recontra frecuente. Todos en nuestra familia tenemos familiares que sufren, todos, de esta enfermedad, o de esta enfermedad, o de epidemia, ¿correcto? O de hígado graso, todas estas enfermedades relacionadas con el exceso de adiposidad. ¿Sí? ¿Y eso qué? ¿Pero y eso qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con esas enfermedades no transmisibles? Comprometen las dos variables más importantes de la salud de las personas, o con lo que nosotros podemos medir el impacto en la salud. Y así como medimos el impacto de las enfermedades, el impacto de nosotros como tratantes, ¿sí? También se va a medir en esas mismas variables. ¿Cuáles son esas dos variables? La primera es mortalidad, mortalidad precoz, mortalidad temprana. Esto significa que una persona se muera antes de tiempo. ¿Sí? ¿Cuánto debemos vivir nosotros? ¿Mm? 75 años. ¿De dónde saca eso? La media. La esperanza de vida. La esperanza de vida, ¿correcto? Bueno, mi abuelita tiene más de 100 años, mi abuela está viva. Mi otra abuela tiene 93 años. Mis dos abuelos han muerto, pero muy ancianos. No sé, yo puedo vivir por esos antecedentes de lo que vivía hasta los 90 y algo, tal vez, ¿no? Igual ustedes, probablemente ustedes vivan más todavía. La esperanza de vida cada año va subiendo, ¿correcto? Cada año va subiendo la esperanza de vida. Entonces, cuando ustedes estén en mi posición, a los 50 años, siendo profesores acá en el recurso, ¿sí? ¿Cuál va a ser la esperanza de vida? No lo sé. Pero afecta a eso, ¿sí? Pues una persona no debe morirse tempranamente, es lo que nosotros como médicos queremos, ¿sí? Como sistema de salud, como país. Eso no solo causa un dolor emocional, una muerte temprana, sino causa un daño económico al país. ¿Sí? Porque es una persona que deja de producir. ¿Sí?
hay un indicador que se llama los avisa. ¿Qué es los avisa? ¿Saben lo que son los avisa? Para medir cómo un país decide en qué va a invertir su plata. ¿Cómo toma esa decisión? Solo por la frecuencia de la enfermedad. A veces no me doy cuenta, acá le voy a meter plata. Solo por eso. Años de vida saludable perdidos. Eso se llama avisa. Años de vida saludable perdidos. ¿Sí? Hay una enfermedad que no es muy frecuente, que es enfermedad rara. Que es la leucemia infantil. Sin embargo, la mayoría de los estados, y el Perú entre ellos, le han metido muchísimo dinero a esa enfermedad. Muchísima plata. Porque es una visa muy grande. ¿Cómo se calcula la visa? Esperanza de vida al nacer menos la edad a la que se murió es la persona, y así va sumando para 1, 2, todos los casos de esa enfermedad. Entonces, leucemia infantil, muchos niños se mueren con esta enfermedad y se hace el cálculo ahí, ¿verdad? Y resulta que por cada uno son, no sé, 70 años, 80 años por cada niño que muere de esta enfermedad, que se muere mucho. Entonces, es muy importante. ¿Sí? Entonces, tiene prioridad. Por ejemplo, accidente cerebrovascular. ¿Sí? Ya, digamos, 90 años. Menos 75, esperanza de vida ser 100. Ahí más bien es negativo, es una visa negativo, ¿sí se dan cuenta? O sea, como que ya está viviendo de más, ¿no? Digamos, para el estándar de la medición económica, a eso me refiero. ¿Sí? Entonces, por eso es que todas estas enfermedades, asociadas al exceso de glucosidad, están allí, se están mirando, y son tan importantes. Y por eso el profesor Moya empieza hablando un poco de diabetes, pero ya nos va a ir llevando un poco ya al tema general, y aquí vamos a decantar en el tema de nutrición. Y otra cosa aquí, miren cómo cambia el enfoque, ¿no? Diabetes, ¿sí? Bueno, ¿qué me importa? Bajar la glucosa. ¿En qué estoy centrado como médico? En bajar la glucosa. Nada más. ¿Sí? Pero, dice aquí, un enfoque centrado en obesidad. Si yo sé que esta persona tiene un factor de riesgo muy importante, que le ha degenerado en esta enfermedad, factor de riesgo, ¿sí? Y yo me fijo ya en su enfermedad previa, en su factor de riesgo, y en todas las otras cosas que genera este factor de riesgo, eso es un enfoque diferente. ¿Correcto? Acá les quiero mencionar una cosa. Puedo tener, por ejemplo, un medicamento que baja la glucosa. ¿Sí? Tengo 3 medicamentos. ¿Ya? Y A, B, C. El que mejor baja la glucosa es A. ¿Sí? Pero B, cuando hacen el estudio, con B viven más tiempo los pacientes. ¿Sí? Se mueren más viejos, sabiendo que es una enfermedad crónica, ¿correcto? ¿Cuál es mejor? A o B. B no baja también como A. O sea, el que mejor baja es A. Pero con el que la gente vive más es con B. ¿Sí? ¿Cuál es mejor medicamento? Y C, ¿sí? Es lo mismo que A, en que hace vivir más a la gente, pero tiene mejor calidad de vida, con C. ¿Cuál es mejor? ¿A, B o C? Sí. ¿Se dan cuenta? No necesariamente que baje la presión es lo mejor. ¿Sí? A mí lo que me importa al final es la curva de mortalidad. ¿Sí? Y la calidad de vida. La calidad de vida no es algo que me sea una palabra hueca. ¿Qué es calidad de vida? ¿Cómo estudian calidad de vida? ¿Cómo se estudia esa variable? No, creo que Eso es algo totalmente objetivo. Estudios de calidad de vida, QOL, así.
se abrevia, son encuestas de varios tipos que están disponibles, que no se usan mucho en el entorno clínico, sino cuando uno hace investigación, para ver el impacto de una intervención en salud, en medicamentos. Entonces, y eso existe, son encuestas con muchísimas preguntas de cómo está viviendo la persona, cómo es su día a día, ¿no? Y ahí es donde va sacando que tiene una mejor calidad de vida, porque tiene un puntaje más alto a partir de esa encuesta. ¿Correcto? Entonces es algo que sí se puede definir. Dos puntos de vista. Un punto de vista que puede ser pensado solamente en el peso, y otro punto de vista que puede ser solo glucosente. Y mucha gente que trabaja en la investigación, todos estos últimos años ha ido madurando la idea de cómo vincular ambas cosas. Antes se creía que solo subir de peso tenía que ver con estética. Ahora sabemos que hay un cambio muy potente fisiopatológico, tanto así que unos meses después, en el Congreso Americano de Diabetes, esto fue dicho en una conferencia, es una foto de una de las conferencias, está traducida. Ella, una expositora, preguntaba esto, si más bien había que preguntarse si era la obesidad una comorbilidad de la diabetes, o la diabetes una comorbilidad de la obesidad. Tanto es así que cuando nosotros estudiamos, el doctor Mendoa debe recordarlo, y había solo endocrinólogos, no existían diabetólogos, no existían nutriólogos. Y en muchos países del mundo todavía no existen diabetólogos, solamente el endocrinólogo ve todo eso. Y también el endocrinólogo ve obesidad. Pero es tan complejo ahora que muchos países están empezando ya hace algunos años a tener especialistas solo en diabetes, y esperamos que con el tiempo haya especialistas solamente en obesidad, o el nombre que sea de esta patología, porque está en cambio. Quieren no centrarla con este cargo de estigma que tiene, asociado solo al peso. Porque miren, en una persona o en la población grande de Estados Unidos, para poner un ejemplo, con obesidad, las personas con obesidad tienen el 90% de ellas pueden tener diabetes. El 77% apnea del sueño y 85% hígado graso. O sea, te ponen a pensar, la población es gigante dentro de la obesidad y diabetes. Entonces, esta reflexión de qué es primero el huevo o la gallina, obviamente para los que ven diabetes van a decir la diabetes, para los que ven obesidad podrían decir que la obesidad. Pero es muy interesante que ustedes no piensen que quien sale ganando aquí es el paciente, no importa cómo sea, pero que tengamos algo que valga la pena pensar al respecto. Fíjense, esto es tan central que esto es el resumen de las guías de diabetes y consensos americano y europeo. Y miren, del año 90 al año 2008, lo que se buscaba en diabetes era bajar la hemoglobina glicosilada y las complicaciones. En 2008 al 2017, que los fármacos y todo el tratamiento bajaran el azúcar, pero que además de lo anterior no hubiera hipoglicemia, hubieran bajas fuertes de azúcar. Para el 2018 al 2022 aparecieron una serie de fármacos maravillosos en los que además de regular el azúcar, además de bajar la hemoglobina glicosilada, además de no dar la hipoglicemia, tienen un efecto de protección cardiovascular y renal. Esto es maravilloso. Pero para el año 2023 pasó algo muy interesante. Se enfocó todo esto también asociado al peso. Es decir, que se le pide a los fármacos que... Esta es la evolución, ¿sí?, del tratamiento de la diabetes a lo largo de los años. ¿Sí? Y aquí lo pone el profesor, cómo va cambiando. ¿Cómo creen que es diferente esto de aquí con esto de aquí? En lo que acabamos de hablar. A medida que pasa el tiempo, vamos teniendo mejores resultados en mortalidad, ¿sí?, evitar la mortalidad precoz. Y segundo, en la calidad de vida. ¿Correcto? Esas dos cosas es lo que va mejorando. No hay otra manera que, digamos, que evolucione esto. Porque si vamos cambiando esto y no cambia la mortalidad y no cambia la calidad de vida de los pacientes, no cambió nada, ¿correcto? Simplemente es una moda, otro nombre, otra cosa,
Pero si no me demuestra estos cambios, acá es un medicamento, acá es otro, etc. ¿Sí? Si no me demuestra que hay menor mortalidad precoz y no hay mejor calidad de vida, no me demuestra nada. ¿Sí? Esos son los números grandes. No hagan solo lo anterior, y además de eso, también ojalá tenga un efecto, por lo menos, favorable con la baja de peso, aunque no sea un fármaco necesariamente para bajar. Y eso hizo que todos saltemos de felicidad, hombres y mujeres felices, de alegría, porque en realidad hace años los que trabajamos en esta área sabemos que el manejo del control de peso ha sido tan importante y la cirugía bariátrica y sus grandes reducciones de peso le dieron la razón a eso. Por eso aquí hay mucha gente que... ¿Tiene un plumón? ¿Alguien tiene plumón? Un punto más miren aquí, esta línea celeste, esto de acá es nivel, bueno, esta línea celeste es el test de tolerancia a la glucosa, ¿correcto? Acá es normal y acá empieza a alterarse, y este es marcadamente anormal. Esta línea café es glicemia, la normal aquí y aquí ya está claramente alta. Esta línea azul oscura es sensibilidad a la insulina, ¿sí? Y esta línea amarilla es función de la célula beta, la célula que secreta la insulina, ¿correcto? Ya, estamos aquí en este momento, ¿sí? Y esta persona ha debutado con diabetes, ¿correcto? Es diabética, se ha enterado ayer, es diabética. Entonces vemos que vemos aquí, un test de tolerancia a la glucosa normal, una glicemia alta, diagnóstico de diabetes, una mala, baja sensibilidad a la insulina, resistencia a la insulina, correcto, contrario, y una pobre función de su célula beta, ¿correcto? Y es su primer día de diabetes. 10 años antes. Y estos son los años anteriores. 10 años antes, ya esta persona empezó con eso. Es decir, empezó ya un deterioro de la sensibilidad a la insulina. ¿Correcto? Pero esto no se puede detectar ni siquiera en el test de tolerancia a la glucosa. Cuando ya llega a cierto nivel, la resistencia se hace mayor o la sensibilidad se hace menor, que es lo mismo. Recién el test de tolerancia a la glucosa empieza a alterar. Y esto lo podemos detectar, ¿no es cierto? Una persona con factores de riesgo, toda persona con exceso de glucosidad, por ejemplo, le podríamos pedir un test de tolerancia a la glucosa y podríamos encontrar esto ya, ¿sí? Y podríamos actuar aquí, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta que, ¿y esto cuánto ocurre? 5 o 6 años antes de que la persona debute con diabetes, ¿correcto? O sea, muchos de ustedes van a ir a trabajar al primer nivel de atención, tal vez sobre todo en los primeros años, y algunos seguramente trabajan toda su vida en el primer nivel de atención. Entonces, a veces en el primer nivel de atención uno dice, no, pero no hay que medir, no vamos a la complejidad, todo muy básico, ¿no? Pero podemos pedir estas cosas, ¿sí? En un afán de prevenir lo que va a venir después. Si nosotros actuamos acá, ¿sí? Intentando, que es muy complejo, ya les dije, cambiar el estilo de vida de las personas, ¿sí? Pues podemos hacer mucho, ¿sí? Cree que la obesidad, la prediabetes y la diabetes son casi un continuo. Esto es una clase de filosofado, pero solo quiero contarles de la idea de que básicamente podría existir un continuo entre el desarrollo. Por eso es importante, para tratar cualquier enfermedad crónica, abordar el control del exceso de peso, porque el paciente con no tanto peso podría tener diferente. Entonces, ¿qué dice el profesor? Voy a poner otra vez, ya que es importante. continuo entre el desarrollo. Por eso es importante, para tratar cualquier enfermedad crónica. ¿Qué dice ahí? Estamos hablando de las principales enfermedades crónicas, ¿no? Hipertensión, diabetes, dislipidemia,
enfermedades cardiovasculares, la coronaria, tal. En todas esas enfermedades, donde lo que está enfermo es nuestro sistema metabólico, uno de los temas centrales es manejar el exceso de glucosa. ¿Sí? Y yo diría más, hago otro mensaje de mi curso, ¿no? No solo el exceso de glucosidad, sino aumentar ¿qué? El músculo. La grasa y el músculo son potentes y poderosos órganos metabólicos. ¿Sí? Esas dos cosas debemos recomendar a nuestros pacientes, tanto a los enfermos o a los aparentemente sanos, porque estos son aparentemente sanos, ¿no es cierto? Aparentemente es lo mismo. ¿Sí? Abordar el control del exceso de peso, porque el exceso de adiposidad mala promueve la multimorbilidad, y no solamente desde el punto de vista del IMC, porque en otras personas que tienen el mismo IMC, fíjense aquí, este es un concepto que quiero dejarles, que se llama grasa ectópica. Estas son unas resonancias magnéticas a nivel básicamente lumbar, y miren que está pintado en amarillo la grasa que se llama más o menos la zona de los Gimblberg llena de grasa. Esa grasa es una grasa ectópica visceral, y fíjense cómo estas dos personas que tienen el mismo IMC, seguramente ustedes, en nuestra medicina clásica el IMC es la manera en la que decimos que una persona tiene sobrepeso, tiene peso normal, obesidad, y con la que se toma la decisión para operar, por ejemplo, ¿no? Pero eso está en cambio. De hecho, se está evaluando si esa va a ser la mejor manera, porque miren, aquí pueden ver que esta persona con un IMC de 38 y un 10 a 20% de la población así tiene estos litros de grasa visceral que ven en este volumen amarillo. Pero aquí está otra persona que tiene el mismo IMC y un porcentaje mucho más alto. Miren cómo tiene más del doble de grasa visceral. Es decir, estas dos personas, a pesar de tener el mismo IMC, no tienen la misma cantidad de grasa interna. Como uno sabe, esta persona que tiene más grasa intraabdominal, más perímetro, más circunferencia abdominal, tiene mucho más riesgo cardiovascular, porque esta grasa es muy inflamatoria, muy proinflamatoria, más que el resto de grasa del cuerpo. Entonces el IMC no es lo único que hay que ver. Nuestro cuerpo está diseñado con un compartimento en donde nosotros guardamos el exceso de energía. Eso es la grasa periférica. ¿Sí? Entonces la mujer tiene más capacidad de guardar grasa periférica por sus hormonas, entre otras cosas. ¿Sí? Por eso la mujer cuando acumula grasa, acumula más en la parte periférica, en los ojos, en los brazos, en las caderas. ¿Sí? Cuando se llena este compartimento, la grasa empieza a ir a otros lugares y empieza a ir se empieza a producir un depósito ectópico, o sea, en lugares donde normalmente no debe depositarse grasa, se empieza a depositar grasa, como vieron en el ejemplo. ¿Dónde es eso? Alrededor de las vísceras, y es lo que llamamos la grasa visceral. Dentro del hígado es lo que se llama el hígado graso. Alrededor del corazón, alrededor de las arterias, alrededor del páncreas. Y allí no solo tiene un efecto de presencia, de estar ahí nada más, tiene un efecto que se llama de lipotoxicidad, va dañando estos órganos. ¿Sí? Entonces, el otro compartimiento es el depósito ectópico. Cuando nosotros empezamos a bajar grasa, ¿sí? Vamos bajando sobre todo este de acá, ¿no? Y después este de acá. Entonces ahí también todo va mejorando, vamos anulando ese efecto lipotóxico. Por eso que se cree que hay un perfil genético concordante con el IMC y uno discordante. El concordante serían los que suben mucho de peso, grandes, y que obviamente tienen gran riesgo de diabetes, de un aumento de la relación cintura-cadera, marcadores, todo lo que se ve clásicamente, y otros que a pesar de que suben de peso, no aumentan mucha grasa interna, no tienen mucha grasa, como ven aquí, dentro, visceral, y no hay esa relación con el IMC. Entonces es posible que nos enfrentemos a por lo menos dudar de que el IMC sea la mejor manera de ver o evaluar la obesidad. Patrón concordante es
concuerda con nuestra idea. ¿Sí? Tiene alta exceso de adiposidad, tiene todas las enfermedades metabólicas que hemos hablado. El otro tiene un IMC alto, pero no tiene las enfermedades metabólicas. Y acá vamos al tema, ¿no? Porque nadie me dijo, pero usted habla de exceso de adiposidad, pero hay un montón de diabéticos que son flacos, ¿no? Y ellos, nadie me lo preguntó. Seguramente hay otros mecanismos allí que no es el único mecanismo de exceso de adiposidad, pero vamos a ver. El tamaño de este depósito, ¿no es cierto?, de grasa puede cambiar. ¿Sí? Para una persona, es así. Para otro individuo su depósito es así. Y para otro su depósito es así. ¿Sí? Cuando esto se llena, empieza a ir acá al depósito ectópico. Esto es lo que es malo, ¿correcto? Que la grasa empiece a ir ahí. ¿Sí? Acá y acá. ¿Sí? Este que tiene más capacidad de almacenar grasa sin que le haga un daño metabólico, ¿sí?, puede ser un patrón discordante. ¿Sí? O sea, llena grasa, ¿no? Pero no llena grasa visceral, por ejemplo, o no mucho. No conozco esa persona, ¿no? Esa resonancia. ¿Sí? En cambio llena, ¿no? Tiene mucha grasa periférica, pero ya empieza a acumular grasa visceral en depósitos ectópicos. Y es relativamente delgado. ¿Sí? Y yo les digo, imagínense a este hombre que tiene un depósito periférico de grasa así chiquitito, rápidamente lo va a llenar y va a empezar a ir así. ¿Sí? Seguramente que muchos de estos diabéticos flacos son así. Por eso, uno de los mecanismos dice, ¿no?, remisión de la diabetes, dice, tratamiento quirúrgico de la diabetes, no sé si se han escuchado alguna vez. Que incluso hay un protocolo de tratamiento de cirugía bariátrica para pacientes diabéticos que no son obesos. Que bajan de peso, ¿sí?, mejora todo su tema, porque si no están obesos, pero son diabéticos. Esos diabéticos no obesos bajan de peso y todo su tema metabólico mejora. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque hay una variabilidad genética. El exceso de adiposidad también puede darse en una persona delgada, aparentemente delgada, pero que acumula rápidamente por su propia idiosincrasia, acumula grasa ectópica. ¿Entendieron? Pero, sí, dime. Doctor, y si, como usted dijo que la obesidad, o sea, si estamos en un nivel, en un primer nivel y vemos personas obesas, sería bueno aplicarle el test porque el factor de riesgo es la obesidad. Pero si bien ese tipo de pacientes delgados, solamente tengo que esperar que clínicamente Sí, claro. Ellos no tienen el factor de riesgo, ¿no? Pero puedes medir, por ejemplo, hay varias otras cosas que puedes medir además del IMC. ¿Sí? Clásicamente hemos aprendido que el IMC clasifica a los obesos, ¿no? 25 a 30, 30 a 35, ¿sí?, obesidad de primer grado, 25 a 30 sobrepeso, menos de 25 normal, ya, todavía no sé si. Bueno, ¿sí? Correcto. Pero ¿qué otras maneras hay de medir la adiposidad de las personas? O el riesgo metabólico, o la grasa visceral. ¿Cómo medirían la grasa visceral? No, lo más sencillo. El perímetro de la cintura, ¿sí?, la relación cintura-cadera, ¿sí?, cintura-cadera. Creo que yo tengo ¿Sí? Sí, imagínense que su cintura es mayor que su cadera. ¿Cómo se imaginan a esa persona? Su cintura es mayor que su cadera. ¿Sí? Típica de todos los hombres cerveceros, ¿no? ¿Sí? Panza chilena. Ahora imagínense una cadera mucho más el doble que su cintura. ¿Sí? Una chica, ¿no?, que tiene mucha cadera y que tiene una cintura delgada, no tiene casi grasa visceral, pero tiene mucha grasa periférica. ¿Correcto? Es otra manera de evaluar. Entonces, perímetro de cintura es uno, relación cintura-cadera es otro, relación cintura-talla es otra manera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que es más grande obviamente tiene más cintura, ¿no?, pero tiene que tener una relación con su talla, obviamente. ¿Sí? Entonces son otras maneras de evaluar grasa visceral. ¿Sí?
Y ya vienen los más complejos, ¿no? DEXA, bioimpedancia, lo que hemos aprendido en las clases, en la fase pasada. Pero tú le puedes hacer todo eso a tu paciente en el primer nivel de atención. Todos los perímetros de la cintura, la cadera, cintura, todo eso le puedes hacer. Si lo descubres que es barrigón, ¿sí? O sea, su relación cintura-cadera está en una zona de riesgo, tú le puedes pedir test de tolerancia a la glucosa desde ya. Y eso es fácil de hacer. Eso lo pueden hacer en todos los centros de salud de Arequipa, ahí tienen laboratorio y pueden hacer esa prueba. ¿Sí? Y ustedes que están estudiando nutrición, si ustedes le preguntan a la mayoría de nutricionistas y profesionales del área, se van a dar cuenta que todo el mundo casi evalúa a los pacientes por IMC, aunque se está cambiando, porque ahora además se mide el perímetro abdominal y eso se puede hacer en cualquier lugar. No es necesario tener alta tecnología, pero también se puede usar impedanciometría DEXA, también se puede utilizar, que es la misma máquina con la que se hace la densitometría ósea, pero con un programa especial. Ahí pueden. La misma máquina que hace la densitometría puede hacer DEXA. Un programa especial y del cuerpo entero nada más. Eso hay en Arequipa. La densitometría se hace todo el tiempo. Y bueno, también se puede usar tomografía de resonancia. Por ejemplo, eso es muy caro para ver cuánta grasa tienes. Bastaría con medir el perímetro de cintura. Entonces, es probablemente razonable que haya diferentes tipos de obesidad y diferentes tipos de diabetes. Entonces, aunque digamos eso, una de las nuevas líneas, y eso es lo que probablemente el doctor Bengoa, nosotros hicimos un curso hace poco con él. Esto lo voy a explicar yo porque él habla mucho. Siempre era así. Muy maestro, mi amigo. Me gustaría que lo vamos a invitar alguna vez a la facultad, hay una charla. Muy buen momento. No, pero esto lo voy a explicar yo. ¿Sí? El peso de una persona, 100 kilos, ¿correcto? 1,50, 100 kilos, ¿sí? 36 de IMC, por ahí debe ser. Baja 5%, 95 kilos. Baja 10%, 90 kilos. Baja 15, 85, 80, 75. 75, 70 y 66. ¿Sí? Es Muy bien. ¿Qué pasa cuando una persona pierde 5 kilos? ¿Cambia algo? No. ¿Qué dicen ustedes? No cambia nada. Su cara de desilusión. No cambia nada. No es nada eso. Bueno, algo cambia. ¿Qué cambia? El riesgo de hacer diabetes mellitus. Cuando baja 5 kilos, 5% de su peso, empieza a mejorar su riesgo de hacer diabetes. No es diabético todavía esta persona, ¿sí? Pero su riesgo de diabetes ya disminuye bajando solo 5 kilos, 5%. 10%, baja 10 kilos. La función física mejora. Función física. Control de la glicemia. Función física significa su capacidad de moverse, ¿sí? Estar cómodo con su cuerpo, ¿sí? De caminar largas distancias. Entonces, una persona con 100 kilos, unos 50, no es fácil moverse, se agitan rápido, ¿correcto? Se cansa fácilmente, le duele la circulación, etc. No duerme bien, tiene hambre del sueño. Pero digamos que ya es diabético. Baja 10 kilos y ya su control glicémico mejora. Su hemoglobina glucosilada va a mejorar. Muchos de estos pacientes ya no van a tomar 2 pastillas para la diabetes, van a tomar solamente 1. Y la dosis va a empezar a bajar. Se mejora el control glicémico. ¿Correcto? Reducción del riesgo cardiovascular. Empieza a bajar su riesgo cardiovascular. La hipertensión arterial empieza a mejorar. El apnea del sueño, mejora el apnea del sueño. ¿Sí? Todas estas cosas mejoran con el 10%. 15% ya tiene 85. Algunos pacientes ya van a tener glicemias normales, ¿sí? Algunos pocos, glicemias normales sin tomar medicamentos. ¿Cómo se llama eso? Remisión de la diabetes. Nunca se ha aceptado el tema cura de la diabetes. La gran mayoría de pacientes que
baja mucho, sobre todo en la era de la cirugía bariátrica. En la cirugía bariátrica llegamos acá, estamos en este rango. Hasta ahí van a bajar los pacientes. ¿Okay? Y con eso muchos pacientes diabéticos dejan de ser diabéticos. ¿Okay? Entonces el impacto de los cirujanos en la diabetes es... Tu celular. Tu celular. Bueno, remisión de la diabetes, la esteatohepatitis, el hígado graso. ¿Sí? Principal causa de cirrosis en el mundo hoy en día, causa número 1 de cirrosis en el mundo, el alcohol. El hígado graso no alcohol. ¿Sí? ¿Sí? Cada vez más. Las hepatitis virales están bajando de importancia. ¿Por qué? Porque hay vacunas ahora, correcto. Y el alcohol también. La gente toma menos que antes. ¿Sí? En general, salvo esta edad. Entonces, pero los efectos van a ser mayores. Cuanto más baje de peso, todas estas cosas van a mejorar todavía más. ¿Sí? Muy bien. Acá viene la pregunta. El Estado peruano debería, a ver, ¿el salud o el SIS cubren la cirugía bariátrica? No. Sí. Deberían cubrir. Es alta plata, ¿ah? Somos el Congreso, ¿ya? La Cámara de Representantes. Y vamos a votar esa ley, ¿ya? Acá su compañera ha presentado la ley que dice que debe cubrir el salud y el SIS, claro, bajo ciertas condiciones, tales y cuales, ¿ya? La cirugía bariátrica, que debe ser cubierta por el Estado. Por el Estado, pero está con la plata de todos, ¿no? Los impuestos y tal. ¿Alguien quiere opinar? ¿Está en contra de la ley de su compañera o...? ¿Tú estás de acuerdo? Vamos a apoyar. ¿Por qué? ¿Qué vas a apoyar? Es que hay cierto grado de obesidad que veía en un programa que se llama Aquiles Mortales, donde las personas la obesidad generaba que las personas ya no pudieran movilizarse, que tenga alto riesgo de mortalidad, y para ellos la cirugía bariátrica era prácticamente un salvavidas. Aparte, para entrar a ese tipo de programas tenían que bajar como 10 kilos, tenían que demostrar llegar a ese Ya, pero eso que tiene que ver, está muy bonito su cuento. A mí Por eso también pienso me quiero que- llorar, pero ¿qué tiene que ver eso con la plata de todos los peruanos? Sí, o sea, porque nos da pena, vamos a... Entonces, Doctor, ustedes pero- están queriendo que nos dé pena. Doctor, ¿se podría comparar el costo del tratamiento con el costo del tratamiento de todas las enfermedades crónicas que causan la obesidad? La cosa va por ahí, ¿no? Estamos hablando de plata. Entonces debemos demostrar, ¿sí?, de que si nosotros vamos a implementar una medida, tiene que tener un retorno económico, medible. Entonces, los economistas son campeones para esto, ¿no? A todo le ponen números, a la vida le ponen números. Hay una película que se llama... Kilos mortales. La película esta. Es de un corredor de seguros que es experto en el tema de derecho de seguros y todo eso, que lo contratan para determinar cuánto debe ser la compensación económica porque ha muerto en un accidente. Creo que fue por las Torres Gemelas, una cosa. Cuando se cayeron los aviones, toda la gente que iba, la gente que murió ahí, el Estado americano, claro, todas las compañías de seguro entraron en crisis porque era muchísima gente, ¿no? Y ustedes saben que en esta... ¿Cuánto vale la vida, no? ¿Cómo se llama la película? ¿Cuánto vale la vida? ¿Sí? ¿Cuánto vale la vida? Buena pregunta. ¿Sí? Otra película, Tarea. ¿Ya han visto, no? Las que les he dejado. ¿Ah? Bueno, ya. Vacaciones van a ver, ¿ah? Todas. O sea, Lance Armstrong, ¿cómo se llama? ¿Cuánto vale la vida? Pain, o sea, el dolor. ¿Ah? ¿Dolor?
painkiller, ¿no? Entonces, la próxima clase vamos a tener la próxima semana vamos a tener una exposición y uno de los grupos va a exponer, ¿no es cierto? Cirugía versus dieta y ejercicio, ¿sí? Y a lo mejor ahí nos pueden dar esa respuesta. Si es que el Estado peruano debería solventar, no lo hace, pero no porque no lo hace, sino que está bien, ¿sí? Puede ser que no. Entonces ahí nos va a responder esta pregunta, ¿ya? Doctor, una pregunta. Sí. ¿Qué es más barato, hacer una cirugía bariátrica o tratarlo con una cirugía de Ya. Listo, eso también va a responder. Ahorita nos va a hablar de lo que es hemaglutida el doctor. En nuestra promoción queríamos contar cosas nuevas. Y una de las cosas que yo quise poner como concepto, que seguramente en el tiempo va a ser aceptado, no sé si con este nombre, pero con esta idea sí, es que la obesidad probablemente se llame ahora enfermedad crónica basada en el adipocito, de sus siglas en inglés ABCD, aquí están, y las puede ver A, B, C, D. Y la idea es que hay una alteración en el metabolismo del adipocito que genera inflamación. Mientras más peso, mayor posibilidad que haya más grasa visceral. La gente que es concordante, con no tanto peso, tiene mucha grasa visceral, y la gente que no es concordante, con no tanto peso, podría tener diferente. Entonces, esta grasa visceral ectópica, que no está solamente en el estómago, sino también en el hígado, que es muy fácil de ver en una ecografía, en la radiografía. Hace poco se ha descrito el páncreas, está en el corazón, está en el riñón. Estas grasas que tenemos y que los cirujanos las ven, que las pueden observar y podrían hasta biopsiar. ¿Sí? Es una idea, la investigación, pero eso hay que tratarlo porque la investigación en humanos no es muy fácil. Hay que tener muchos protocolos ustedes que se están formando en medicina. Pero miren esto. A pesar de que la tendencia mundial es a no ser peso céntrico, es decir, no tratar la obesidad solamente pensando en la cantidad de kilos que hay que bajar, sino muchas otras cosas más, miren qué interesante es. Dependiendo de cuánto se baje de peso, el impacto de la baja de peso y la baja del total de peso puede tener muchas variables muy interesantes en cómo se retrocede o potencia el tratamiento de las enfermedades. Entonces, con fármacos, con ejercicio, con nutrición o con cirugía, cualquiera de estas cosas va a funcionar. Como ustedes imaginarán, lo más eficiente para esto actualmente es la cirugía bariátrica, porque el porcentaje de peso que se logra, de pérdida de peso, es grande, 30% o más, depende. Pero ya cada vez hay más fármacos que se están acercando a esto. En Perú todavía recién están llegando algunos. Aquí tenemos algunos más. Y en 2 o 3 años más van a haber en Sudamérica algunos ya disponibles en Europa y Estados Unidos, que incluso hoy en la revista Time se puso en el tercer lugar de los grandes avances de la medicina estos nuevos fármacos que permiten bajas de peso gigantes. Y antes me refiero a qué. Fíjense, miren acá en rosado y aquí en celeste. Ustedes ven, cuando uno baja de peso, por ejemplo, para que tengamos una idea, alrededor de sobre el 5% empieza a tocar alguna de todas estas patologías. Por eso que la mayoría de nosotros dice que uno debería hacer bajar a los pacientes por lo menos 10%, porque así podría prevenir diabetes, mejoraría su función física, mejoraría el control del azúcar, empieza a reducir el riesgo cardiovascular, podría en algunos bajar la hipertensión, disminuye la apnea del sueño, en algunos pacientes podría empezar este proceso que les decía, que ya la diabetes tipo 2 no se considera en 100%, que es una enfermedad que no se pueda retroceder, que no se pueda remitir, y el hígado graso. Pero si ustedes se fijan, si se empieza a bajar más y más y más, se logra mucho mayor protección. Pareciera que el número mágico es alrededor del 15%. A cualquier persona que pierda aproximadamente el 15% de su peso, debería estar protegido de casi todo, de casi todas estas comorbilidades. La cirugía bariátrica logra eso. Algunos nos dicen que los balones logran eso. Yo lo veo, pero no con tanto entusiasmo como lo veo en cirujanos, que claro, es cirujano, pero yo los veo, o será que a mí me llegan balones, ¿no? ¿Qué está hablando? Cuando dice balones, los balones intragástricos, ¿sí? ¿Qué es un balón intragástrico? Es un balón, es como el minibol, se mete por la boca, por el microscopio, cuando está en el estómago se le mete agüita y ya está. Entonces todo el tiempo la persona tiene una pelota llena de agua en su barriga. Cuando come, se llena muy rápido.
¿correcto? ¿Cuál es el problema con este y con todos los dispositivos de para abajo, incluida la cirugía bariátrica? Que, bueno, por lo menos el balón es temporal, ¿sí? Dieta y ejercicio es temporal también, ¿no? No es que todo el tiempo está haciendo dieta y ejercicio. ¿Sí? A menos que sea parte de ti, ¿no? Dieta ya como eres deportista y aprendes a comer bien, y se hace parte de tu vida, ¿no? Que eso es sumamente difícil, ¿correcto? O sea, dice, a ver, el compañero dice, yo voy a volver peleador, UMC, digamos, ¿no? O sea, lo que cuesta ser un peleador UFC, estos que pelean, entrenar todos los días, comer sano, comer mucha proteína, gastar un montón de plata ¿no? En entrenadores, en equipos, en proteínas, ¿sí? Entonces, es cambiar la vida de las personas tremendamente. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? El problema es el rebote. ¿Sí? ¿Qué pasa? El balón puede estar 6 meses, luego tiene que sacarlo. Se le saca el balón, baja 10 kilos, ¿sí? No bajan más, ¿sí? Y luego otra vez para arriba. Igual, dieta de ejercicio por un tiempito, baja, ¿sí? Poquito, luego otra vez, incluso a veces más arriba todavía. Es el que llama el rebote. ¿Sí? Entonces, nuestro cuerpo, como ya vimos en la primera zona clase, o sea, se defiende la pérdida de peso, lo percibe como una amenaza. Y hay una reacción tremenda de nuestro sistema autónomo, de nuestro sistema endocrino, para recuperar el peso perdido. Todos tenemos como un set point, un punto que ya está ya definido, y ese es algo que nuestro cuerpo defiende. Por eso es tan difícil bajar de peso, por eso es que ocurre el rebote. Y bajar el riesgo cardiovascular en el mundo. Estoy hablando felizmente con un oncólogo muy reconocido en la ciudad, y ustedes saben que como que la mitad del mundo, si no se muere porque le cae un piano en la cabeza, se va a morir la mitad por un Entonces, si lográramos esto, habría un avance gigantesco en la prevención de patología. Entonces, no es solo que centrarse en el peso, porque todas estas bajas lograrían mejorar la calidad de vida. Por eso, el tratamiento de la obesidad ha ido evolucionando también desde solo ver el IMC, hacer papel de ejercicio, farmacoterapia y un sexo bariátrico, porque acá en Chile ya no le estamos llamando solamente que se hace cirugía, sino se habla de proceso, porque se prepara antes el acto quirúrgico, es un elemento fundamental, y luego tiene que haber un seguimiento muy importante, porque si no, es como que dejar de tomar el remedio. Y las tasas de reganancia o de reconstitución del peso se hacen más altas. Como ven, aquí cada una de estas guías iba enfocando en diferentes cosas, del 2014, 2015 y del 2016. Y miren, esto es interesante, las guías hasta hace solamente 8 años estaban centradas en el mundo del IMC, y para el 2016 ya se empezaron a centrar en las complicaciones. Es decir, ya no estaban pensando solamente en cuánto pesa, sino en qué efecto tiene el peso, si la diapo anterior la recuerdan, en el riesgo de diabetes, en el riesgo de artrosis, en el riesgo de artrosis sueño, en el riesgo de hígado graso, etc. Pero, además de eso, los canadienses hicieron algo mucho más interesante. Chile ha desarrollado una guía que, basada en la guía canadiense, y que espero que en Perú podamos en algún momento juntarnos a hacer más o menos lo mismo, en lugar de usar los miles de dólares que se necesitan para hacer una guía, usar una cantidad muy pequeña con un grupo de expertos peruanos que logren hacer con los expertos canadienses una adecuación de la guía de ella a la realidad de nuestro país. Espero que lo hagamos. Ya lo he hablado con una de nuestras compañeras que trabaja en salud y que ojalá nos den los recursos para contactar con el Ministerio de Salud de Perú y eso, para poder hacer eso. Y la intervención psicológica muy profunda, porque esta guía canadiense no se centra solo en el IMC, en las complicaciones. Miren, ser médico antes era más fácil. Había que aprender menos, había que aprender de la diabetes 2 cosas, ahora hay que aprender 2. Fíjense, antes de la obesidad había que aprender el IMC, ahora las complicaciones, además los resultados en la calidad de vida. Muy importante, más allá de solo la pérdida de peso. Entonces, todo esto se basa en una intervención psicológica, farmacológica, y aquí aclaro el proceso bariátrico. Mis compañeras para las que trabajo siempre me remarcan eso, sobre todo en el área de psicológica, que hay que trabajar en la propuesta de proceso bariátrico y trabajar en la salud mental,
trabajar en la farmacoterapia y en el proceso con este equipo de cirujanos. No quiero ahondar en esto. Ustedes ven aquí la complejidad de manejar un paciente con exceso de deposición. Tenías para hacer trabajo, siempre me mandan esto, sobre todo en el área de psicología, que hay que trabajar en la propuesta de proceso bariátrico y trabajar en la salud mental, trabajar en la farmacoterapia y Dice actividad física, ¿no? Arriba. Luego terapia nutricional. ¿Sí? Luego dice adherencia al tratamiento. Esa es una palabra mágica, ¿sí? Que muchas veces no nos damos cuenta de la importancia de ella. ¿Sí? Que el paciente se apegue al programa, que lo haga suyo. El éxito como médicos que vamos a tener es que nuestro paciente siga nuestras indicaciones, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros podemos saber mucho, pero si no generamos esa confianza, eso, que el paciente nos siga y nos haga caso, se comprometa, que entienda de lo que se trata todo esto, no nos va a seguir, va a dejar, ¿no? Va a abandonar el tratamiento, se va a ir con otro doctor. Entonces es algo que nosotros también, es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Pues usted, estudiante de medicina, prepararse para ser un buen médico no es solamente leer y saber mucho, ¿sí? Pues leer mucho, sino también prepararse desde el punto de vista de otras habilidades psicológicas, de conocimiento, de saber hablar, de empatía, y eso también son cosas que uno puede entrenar y aprender. Entonces, cada vez que puedan, métanse esas cosas de liderazgo, de no sé, clown, cosas así, de conexión, de verdad, chicos, de verdad. Yo soy clown. Bien, pero Certificado. cada uno se conoce. Algunos dicen, sí, yo sí, eso bien, lo manejo bien, tengo habilidades Están sociales, ganando divertido. pero no todos las tienen. ¿Sí? Mi nariz roja por ahí. Entonces, si no las tienes, pues trabajan, pero eso también se puede mejorar. ¿Sí? Porque va a ser bien importante después. Bueno. comienzos de año, la Academia Americana en Pediatrics ha publicado una actualización de la guía de niños muy interesante, pero eso sobrepasa lo que vamos a hablar hoy en la clase. Quiero contarles hasta aquí que lo primero que hay que hacer es escuchar al paciente, y me parece que esto es lo que nosotros creemos, pero miren, esta es una imagen que clarifica, y esto, nosotros nos están apareciendo canas, por lo menos a mí sí, al doctor Menguapa, no sé, a los 70 años. Yo creo que ustedes lo ven más de cerca, yo lo vi felizmente hace un par de meses, pero miren, cuando nosotros pensamos que ya lo hacemos bien en nuestro plan, uno le dice al paciente, entonces dice, ya, no, miren, vamos a hacer hacer todo, y miren, o sea, uno tenía que haber preguntado primero cómo nos iba a ir, miren, todo lo hacen muy bonito con las manos, pero la gente camina por acá, y eso en medicina también pasa, por eso hay que escuchar la vida real. Entonces, eso nos lleva a ver lo siguiente. Miren, este es un paciente que en 2021 tenía esta glicemia, esta hemoglobina glicosilada, estos gliceros, este colesterol. La glicemia encima de 126 ya es diabetes. La hemoglobina glicosilada no se usa para diagnóstico, pero 7 es por lo menos lo que hay que controlar, está cerca. Los triglicéridos son 150, está elevado, el colesterol 200, está elevado. El HDL está por ahí nomás, 50. Y el LDL encima de 130 es muy bajo. Y en diabéticos es muy alto, porque la población con diabetes no debería tener ese valor. Ojalá debajo de 100, ojalá debajo de 70 de LDL. Miren, esta persona se esfuerza muchísimo, hace dieta como salvaje y logra bajar su glicemia, pero no logra controlar la hemoglobina glicosilada, los triglicéridos casi nada, el colesterol está más alto, el HDL como que lo sube, pero el LDL no. Si tuviéramos como un cirujano cardiovascular o cardiólogo, nos diría que su riesgo cardiovascular es extremadamente alto. Y alguien que ha hecho lo que haya hecho esta persona no le resultó mucho, porque sigue para todos los efectos teniendo diabetes, sigue teniendo una dislipidemia, aunque haya hecho lo que haya hecho. Y le toman la presión encima, tiene 150-90, es una persona de elevadísimo riesgo cardíaco. Ustedes van a estudiar en la carrera cómo hacer todas las medidas para frenar esto.
Pero el perfil de un paciente con diabetes es importante que ustedes lo tengan muy claro, que lo más importante de un paciente con diabetes, y a partir de aquí me voy a centrar, voy a resolver la diabetes para intentar de rebote resolver la obesidad. Lo voy a tomar al final. Entonces me voy a centrar a partir de aquí en diabetes. Y luego vamos a ver cómo lo redondeamos con obesidad. La principal causa de daño en un paciente con diabetes y de enfermedad y mortalidad y morbilidad de la enfermedad cardiovascular, que más del 80% de personas con diabetes tienen obesidad o sobrepeso. Menos del 30% llegan a recomendaciones de actividad física, están sentados, además algunos chilenos, cierto chileno, saben que cuando fui a Arequipa, no iba mucho tiempo, estuve recordando palabras, tenía que me tradujeran. Y seguro ustedes se dan cuenta, hablo rápido, se me ha pegado la cosa de acá. Pero en 7 días llego a Arequipa y me vuelvo arequipeño de nuevo. Ahora, ¿qué condiciones hay también? Generalmente las personas con diabetes son hipertensas y tienen una dislipidemia, colesterol, triglicéridos altos. Y la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte y mortalidad, como decía. El riesgo de morir es de 2 a 4 veces mayor que la población en general de muerte cardiovascular en personas con diabetes. Es decir, la diabetes en sí misma confiere un riesgo independiente. Aquí hay una discusión filosófica entre cardiólogos y esto que sí, que no. Pero ¿saben qué? La gente que tiene diabetes tiene más riesgo que la población. Ahí vendría el manejo nutricional, ¿cierto? ¿Qué hay que manejar? El sobrepeso, la diabetes, la hipertensión y la dislipidemia. En los pacientes en general llegan así, vienen en combo, en pack. Como que los del McDonald's hubieran inventado los combos, lo inventó la naturaleza y vienen en combo raro. Y tenemos un paciente que no tiene sobrepeso, con hipertensión, empiezan a hacer el combo y vienen con agregado y con agregado al set. Y con el tiempo lo que hay que hacer es frenar eso. ¿Por qué? Porque la única manera, desde el punto de vista nutricional, miren todo lo que hemos hablado para llegar a este punto. Hay fármacos, hay... ¿Qué dijo el doctor? Que una especialidad muy bonita que podría haber en el futuro se llame obesología, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer el obesólogo? Eso va a haber. ¿Sí? Esos pacientes le van a llegar. Los convitos, ¿no? ¿Sí? Tienen todo eso, tienen el combo, como él dice. ¿Sí? Él se va a dedicar, este doctor, un obesólogo, vamos a pensar cuál va a ser su trabajo de todos los días, hablarles de eso, de un patrón alimentario cardioprotector, de un cambio en el estilo de vida, ¿sí? De ejercicio, actividad física, todo eso, ¿verdad? Todos los días, dale, ¿sí? De eso, y va a dar vueltas sobre eso. Pero si se ponen a pensar, una de las cosas que más va a necesitar esta persona, este especialista, es generar adherencia en sus pacientes, ¿sí? Que entren en esa órbita, en esa onda de intentar cambiar su estilo de vida, porque lo que comemos, la actividad física que hacemos, cómo dormimos, cómo manejamos el estrés, todo eso tiene que ver con esto, es básicamente estilo de vida. Cómo vemos la vida, porque uno vive la vida de acuerdo a cómo la ve. No es tan sencillo, voy a cambiar mi estilo de vida. Pero si no cambias lo que tú piensas, tus pensamientos, no vas a cambiar nada. Si no consideras importante que hay que tener músculo, hay que tener un buen fitness cardiovascular, ¿sí? No te importa, ¿sí? ¿Para qué? Como la tarjeta. ¿Para qué? Hay que cambiar la manera de pensar, ¿correcto? Es cambiar conductas. Entonces, el obesólogo que ve estos convitos, lo que más tiene que tener es esa capacidad de lograr adherencia en los pacientes, a lo que él les va a recomendar. Sí, dime. Mencionó que los 3 pilares eran el tratamiento farmacológico, el psicológico y la bariátrica, pero... Proceso bariátrico. Cuando habla farmacológico, ¿no? Hay fármacos para bajar de peso, ¿sí? Que ayudan. Ahora con los que han comentado sus compañeras, Dilantil, Semaglutid. Pero hay otros más, ¿sí? El psicológico también, porque hablamos de cambios, lo que vamos a decir, cambio de estilo de vida tiene que ver cambiar tu pensamiento, eso el psicólogo te ayuda, manejar el estrés, manejar la ansiedad, ¿sí? Y el tercero, el proceso bariátrico, tiene que ver con dieta y ejercicio. Y en el medio va la cirugía. Si tú te das cuenta, la cirugía, ¿no? Tratamiento de la obesidad, ya, quiero operar, listo. La gente viene, yo te opéreme porque eso me va a curar la obesidad, ¿sí? La gente piensa que mágicamente la cirugía va
vas a terminar varita mágica y va a salir diferente, claro. ¿Sí? O sea, la cirugía le obliga a comer menos, le obliga. No tiene de otra, tiene que comer menos. Y en el camino, Dios mediante, y rezando a Dios mucho y a la Virgen María, su manera de pensar, ¿sí?, va a cambiar y su estilo de vida va a cambiar. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque un día su estómago chiquitito va a crecer, se dilata el estómago después de la cirugía bariátrica y pueden comer otra vez bastante en algún momento, 1 año, 2 años, 3 años después. Entonces, si nos ponemos a pensar, la cirugía es una piecita de rompecabezas, ¿sí? Muchas otras cosas metidas ahí, muchos especialistas metidos en el proceso, es bien complejo. Por eso decían, la obesidad es una enfermedad crónica, progresiva e incurable. Esa es una definición de obesidad. Incurable. Es muy difícil, en pocos casos, sin una intervención así tan compleja, con tantos especialistas pueden controlar o bajar de peso significativamente y por largo tiempo. ¿Algo más querías agregar? Quería preguntar si es que solamente con una base, o sea, por ejemplo, solamente con intervención psicológica podemos lograr que el paciente se adhiera y todo, es necesario los 3 o 2 solamente. No, todo suma. O sea, siempre yo también les digo, cuando tratamos a los pacientes con cáncer, ¿no? Dice, ¿por qué tengo que hacer la quimio todo después de la operación? ¿O por qué tengo que operar mi hecho de digo, señor, o sea, su enfermedad es una enfermedad terrible, es muy difícil de tratar, es como un monstruo que no muere, ¿sí? Entonces, cuando hay un monstruo muy malo, muy resistente, uno tiene que usar 3 cañones o más, y eso nos aumenta la posibilidad de éxito. Por eso es que la multidisciplina, el enfoque desde varias especialidades de la salud, logra mejores resultados que tratarlo solamente en un especialista. A un psicólogo solito, si sea el mejor psicólogo y le cambie el chip a la persona así, no va a tener el éxito que va a tener un equipo multidisciplinario. No hay ni punto de comparación. Cuando se trata en equipos multidisciplinarios, la cosa va mucho mejor. Construir esos equipos es difícil. Pasa por la voluntad de las personas. Otra cosa, como alumnos, capacidad de trabajar en equipo. ¿Sí? Tienen que aprender a trabajar en equipo, a sentirse cómodos, a no sentir envidia. Él destaca más, el ego es un enemigo de los que trabajan en equipo. ¿Eso preguntabas o otra cosa? La clase de nutrición es generar un patrón alimentario cardioprotector. Porque el patrón alimentario cardioprotector es el que nos va a permitir desarrollar y protegernos. Pareciera que el núcleo central es la pérdida de peso. Si logramos la pérdida de peso, podría ser un elemento fundamental. ¿Se acuerdan de la diapositiva que tenía estas líneas verticales? ¿Recuerdan de ahí? Donde me detuve a mostrar cómo la gran pérdida de peso y el doctor me iba a hacer felicidad porque la cirugía bariátrica la lleva todavía, ¿cierto? La idea es que tenemos que lograr eso. ¿Cuáles son las hipótesis generales? A pesar de ser difícil de manejar una alimentación saludable, porque hay una discusión filosófica sobre qué es dieta. Primero, una hipótesis es que hay que hacer un balance calórico quinto, o una hipótesis entre carbohidratos y insulina. Si ustedes se fijan, la idea no es tan fácil como lo que dice aquí. Es que obviamente si comes más o comes menos, lo que hay que ver es cuántas calorías ingresan y cuántas calorías salen, y si tú lo logras hacer un equilibrio entre eso, todo lo pones negativo, lo que va a ocurrir es que empiezas a quemar, y al empezar a quemar vas a disminuir. Créanme que me pasó la vida estudiando esto, no es tan fácil como eso, no es tan fácil como matemática de sumar y restar. Sí es interesante que ustedes tengan claro el concepto en la formación clásica de nutrición de calorías, cuántas ingresan y cuántas salen. Estoy hablando de diabetes. Y la otra gran hipótesis es la hipótesis del carbohidrato insulina, ¿no? Que los alimentos ricos en hidratos de carbono y con índice glicémico alto al digerirse se absorben rápidamente y elevan la concentración de glucosa en sangre. Como ustedes son estudiantes llevan el ramo de nutrición, saben que es un hidrato de carbono. Sobre el índice glicémico lo que les quiero decir es que es como la velocidad con que te sube la glicemia rápidamente.
Por ejemplo, si tú comes azúcar pura, a los pocos minutos va a empezar a subir tu glicemia, si tú la mides. ¿De acuerdo? Pero si tú comes algo que sea integral, también tiene carbohidratos, pero que se digieren y sube más lento, por lo tanto su índice bajo. Si tú comes un pan blanco, ¿sí? Es casi como comer azúcar. Por eso que el pan es tan fácil de engordar y por eso que las bebidas gaseosas con azúcar suben tan rápido. La diferencia es que hay cosas que son intermedias, ¿cierto? Como las frutas, las dulces, y cosas que suben muy lento el azúcar, que tengan los mismos hidratos de carbono como algunas verduras, mientras más fibra tengan igual. Entonces, la manera de controlar la nutrición podría ser por calorías, por carbohidratos. Vamos a los carbohidratos. Y para gestionar esto, lo que pasa cuando hay mucho azúcar es que nuestro páncreas segrega la insulina, que es la que controla el nivel de azúcar. Ahora, el exceso de insulina, cuando hay resistencia a la insulina tiene tres funciones importantes. Regular el azúcar, ¿no? 2, dar hambre. Y 3, depositar grasa. Entonces, si tú eres resistente a la insulina y produces... ¿Cuáles son las funciones de la insulina? Depositar grasa. Decirle después a la célula, dar hambre, Depositar grasa. depositar la grasa. ¿Sí? Entonces, si yo tengo más insulina, va a haber más depósito de grasa, ¿correcto? Pero con los mismos gramos de carbohidrato, ¿sí? Puedo obtener diferente cantidad de insulina. Si es azúcar, voy a obtener mucha insulina, con 10 gramos de azúcar. Pero con 10 gramos de pan integral, ¿sí? O de calabaza, digamos 10 gramos de carbohidrato en la calabaza, el equivalente a 10 gramos de azúcar, ¿correcto? Voy a obtener muchísima menos insulina. ¿Cuál me va a hacer depositar más grasa? ¿10 gramos de azúcar o 10 gramos de calabaza? ¿Entienden? Pues no solo es la cantidad de carbohidratos, ¿sí? ¿Cuánto de carbohidrato cada? ¿Cuánto de gasto? Ese balance puro, ¿no? ¿Qué comemos? ¿Cómo comemos el carbohidrato? ¿En dónde viene envuelto ese carbohidrato? Hace una diferencia bien notable, ¿correcto? Mucha insulina, lo que vas a hacer es acumular más grasa y tener más hambre. Esa cosita que les da, oh, quiero comer un dulcecito después de haber comido algo, esas compañitas que tienen podría ser una de las señales por resistencia a la insulina que es más frecuente en los pacientes que tienen sobrepeso o obesidad y pacientes que ustedes les van a encontrar acatosis nígricas, casos de alumnos de 4 años y que ya han hecho examen, etc. Y esta hiperinsulinemia crónica produce resistencia que a su vez da una mayor necesidad de insulina para gestionar la glucosa. Entonces, la evidencia acumulada de años dice que tanto la ingesta alta como la baja de carbohidratos puede tener efectos adversos. Quiero aclarar que hay dietas de moda. O sea, comer mucha azúcar es malo y comer muy poca también podría ser muy malo, porque genera una curva en un mortalidad. Hay una larga explicación para eso y la voy desarrollando, pero cuidado, no se trata de que no hay que comer hidratos de carbono, que es como una idea que ustedes van a escuchar incluso a los pacientes. Está bien comer, puede haber dietas bajas en hidratos de carbono, pero no comer hidratos de carbono es una locura, porque nosotros necesitamos un combustible. Más allá del enfoque en la cantidad de nutrientes, más importante es el tipo de nutrientes, la calidad de los nutrientes y la fuente de alimentos. Para eso hay que ser especialista en nutrición. Y a nosotros nos enseñaban de nutrición que existe la nutrición. Y vamos a un ramo de nutrición, lo recuerdo, para los profesores de bioquímica. Nos enseñaron un poco de vitaminas, nos enseñaron